hoy conversaremos de algo muy especial, muy lindo y que tiene que ver con los niños. Eso es la convocatoria de hoy. Pero con el misterio particularmente de los niños índigo o niños también apodados arcoíris, ¿no? Más de alguna vez quizás hemos escuchado uno de estos dos conceptos y que en realidad vienen con alguna misión en la vida. No sé, necesitamos saber cuáles son las grandes diferencias, cómo es que en realidad se apartan de los niños comunes y silvestres, de qué manera, cuáles son sus cualidades fundamentales. Eso lo vamos a ver hoy detalle a detalle en Conspiración Salfate, pero escuchen muy bien. Luego vamos a hablar del terremoto en Indonesia. Como ya sabrán, de 6.4, no fue menor. Hay imágenes realmente impactantes, edificaciones en el suelo absolutamente, personas que están atrapadas, hay damnificados y lamentablemente hay víctimas fatales también. Bueno, eso se viene a continuación en Así Somos. Ahora nos vamos a los niños estrellas aquí en Conspiración Salfate. Póngale play, por favor. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. A ver, esto es un tema por lo bajo tremendamente interesante para todas las personas que tienen hijos o para todas aquellas personas que hoy día más o menos se encuentran entre los 30 y los 50 años. Podrían corresponder a esta, lo voy a decir con todas sus letras, nueva raza dentro de la humanidad. Para que ustedes vayan entendiendo, cuando nosotros hablamos de, y ojo, lo vamos a explicar que esto es un asunto cronológico que han ido naciendo desde los años 70 en adelante. Niños, obviamente, índigos, de cristal, arcoíris y de diamante, que son los que están pendientes, para que usted entienda bien, sería como una respuesta evolutiva de parte de nuestro planeta, que a través de energías del universo mismo, así, es así, tal cual, habrían engendrado en nuestro planeta pequeños, infantes, con ciertas capacidades, con el cual el tiempo de algunos ya ha pasado y varios de ellos ya son adultos, con una única misión que es como regular o pavimentar el camino hacia el amor y la espiritualidad de todos los seres. Estas misiones que nacen a partir de un mero círculo familiar, para luego tener vocaciones y profesiones que de alguna manera puedan propagar estos conocimientos, que son pequeños niños que nacen con una sabiduría realmente impresionante, amantes de los animales, con vocaciones ecológicas, con inclinaciones artísticas e intelectuales que claramente destacan por sobre los demás, hasta finalmente llegar a que ellos sean como una especie de embajadores de la nueva etapa que nos debiera corresponder a todos nosotros como seres humanos. Ahora, cabe suponer de que muchos padres, madres sobre todo, han supuesto alguna vez y se han hecho la pregunta si sus hijos son niños índigos de cristal, ¿cierto?, de diamante, en esta escala progresiva de evolución. Además sería interesante saber no solamente si es que mi niño o mi niña es una hija índiga o arcoíris o de cristal, vamos a ir viéndolo por categoría, tú nos vas a ir explicando detalle a detalle, sino que también preguntarte, además de que se nace de esa manera, ¿tú puedes verlo desde que él es muy chiquitito o es que ya a los 10 años, cuando empieza a desarrollarse, no sé, en sus habilidades blandas o qué sé yo, uno ahí en el camino se va dando cuenta? Buena pregunta. Fíjate que yo creo que habría que diferenciar de aquellos niños que bien criados, ¿cierto?, albergados por un núcleo familiar que es óptimo en términos de cariño y buena educación, de que vayan desarrollando ciertas inclinaciones, aptitudes y curiosidades sanas que nos entrega la vida, a aquellos niños que particularmente nacen con una sapiencia que destaca por sobre el resto. Estamos hablando de no niños que necesariamente aprenden a caminar a los 7 meses, por ejemplo, sino que aprenden, mira, tienen que ver con metodologías del lenguaje. Entiéndase que son niños que comienzan a hablar con un florido, capacidad de palabras, sinónimos, de que tienen un cierto respeto y amor con respecto a sus congéneres. Vale decir, son niños que se destacan por dos cualidades: súper inteligentes, tremendamente sensibles a propósito de esta superinteligencia, pero también que sienten una especie, ¿cómo decirlo?, de llamado y de vinculación con algo que está más allá que lo meramente cotidiano. O sea, como todo niño, juegan, probablemente les gustan los dibujos animados y todo lo demás, pero gran porcentaje de su existencia, siendo muy pequeñitos, estoy hablando de una época preescolar, ya tienen como una inclinación por la naturaleza, ¿cierto?, por tratar de rápidamente entender un libro, vale decir, asociarse al aprendizaje de la lectura, para ir incorporando por esta hambre inaudita que tienen de conocimiento. ¿Cómo manejáis esa hipersensibilidad? Porque yo tendría que pensar de que en tu núcleo familiar va a estar muy bien contenido y el cariño y todo va a ayudar a que esa sensibilidad flore y pueda resumirla en algo artístico. Claro. Pero después cuando toque ir al colegio,
donde posiblemente tengáis un montón de compañeros y gente que no va a ver esa sensibilidad como tú y posiblemente te van a atacar o los van a lo mejor hablar un poco el socialmente, distinto, ¿no? el diferente. El distinto, el Claro. diferente, el que no opina como el resto, el que sufre de manera distinta. Me imagino que también puede ser un poco problemático, ¿no? De todas maneras, de hecho, por ahí hay escuelas que han nacido, sobre todo a comienzos de los años 80, que esperan tratar de darle una educación acorde a estos niños especiales. Ojo, para que ustedes entiendan, la llegada de los niños índigos había sido anticipada por varias civilizaciones, sobre todo por tribus, por indígenas, que aún están vigentes en distintos países, que a través de sus sabios, a través de sus ancestros, le habían anunciado que en algún momento el cosmos iba a engendrar estos hijos. Por eso también se les llama como hijos de las estrellas. Ya te voy a explicar cuál es la diferencia de un niño índigo, a continuación de cristal, arcoíris y finalmente de diamante, pero tenía que ver como una especie de necesidad de ruptura evolutiva para que precisamente el planeta se adaptara a los nuevos cambios. Oye, Zafate, y perdona, que estos niños vienen así desde nacimiento, por naturaleza, pero finalmente, por ejemplo, si dadas las creencias de los padres, ellos no están vinculados con el tema esotérico o más bien espiritual, y aparece un niño con estas características, se tiende a pensar que a lo mejor es un niño con problemas de atención, maravilloso, etcétera, y empiezan las terapias, empiezan los consejos en el colegio y un montón de cosas que creo yo que tienen que ver también con remedios. La sobremedicación. Y que inhiben estas capacidades de los niños. ¿Cómo se maneja si en el fondo los padres no tienen esa conciencia y no dejan ser a este niño? ¿Sabes qué, Monty? Ha hecho un planteamiento que a mí me parece notable. Sí, espectacular. Porque lo que se ha hablado muchas veces es que muchos niños índigos se han perdido en el camino. Y contesto también lo que había planteado anteriormente Lama. Qué pena. Estos niños que para la sociedad o para los modelos educativos convencionales suelen ser como niños rebeldes, que ponen poca atención, de que algunos le dicen los vamos a colocar pastillas para igualarlos al resto, cuando en realidad sus inquietudes son muy por el sobre en términos de interés que a la regulación académica a los que tienen sometidos escolarmente a muchos niños en etapas de educación básica. Para decirlo con todas sus letras, eran niños que podían volar, pero con medicamentos los obligaron a caminar al igual que el resto. Eran con alas y se los cortaron. Es súper triste porque muchos niños índigos pueden haber generado un acto hoy de rebeldía tan grande que pueden haberse convertido incluso de forma perversa en niños insanos, enojados con la sociedad, que en algún momento ellos por ir a contracorriente, por querer mejorar esta situación que les parecía dispareja, injusta, finalmente fueron aplastados por el sistema. Y hoy día son personas, digamos, que viven, que ya se olvidaron de su vocación y que están completamente enajenados. No te digo que son psicópatas, pero claramente personas que son siendo, y pese a acompañarlos con una tremenda sensibilidad e inteligencia, han terminado como enrabiados con la vida y prácticamente van actualmente al choque. Para entender, existe una terapeuta, ¿cierto? Una psicóloga y que también se ha especializado en el tema del estudio de los niños índigos y ella los analiza y los define más o menos de la siguiente manera. Atención, mira. Ella es Doreen Berthaud, que es autora y psicoterapeuta especializada en metafísica. Esto lo extraemos de su libro Los niños de cristal, que ya vamos a llegar a ese punto específicamente. Dice, estos niños, válido para los niños índigos también, llegaron al planeta conocidos como niños estrellas, estelares. Esto es lo que decían las antiguas civilizaciones, ¿cierto?, más tribales. Porque sus almas están más a gustos en las estrellas, ya voy a regresar sobre aquello, y aún no han encarnado por completo en la Tierra. Están más abiertos a quienes son y reconocen de forma cercana su esencia y, ojo, orígenes divinos. Continúa esta psicoterapeuta y dice, vienen como un equipo, o sea, si bien nacen repartidos en distintos lugares, la idea es que se unen en algún momento con una misión especial para asistir a la Tierra y sus habitantes, ayudándonos, a todos nosotros, los que no somos índigos, a trascender y renacer de manera más elevada. Fíjate que lo que hace ella, acusación, es que son niños que de alguna manera, de cierta parte de su ensoñación, de su... Es que es lo que pasa. En una familia que no tiene la debida preparación para estos efectos, va a pensar que es un niño con exceso de imaginación, que fantasea demasiado, pero dice que se reconoce que muchos de estos niños suspiran, añoran, mirándose al cielo, ya sea de día o de noche, como sintiéndose que su verdadero origen no es tan terrenal, sino como que se hubiesen sido invocados, paridos por el mismo cosmos.
Es como una mutación en el mejor y más benevolente sentido de la palabra. Es como una necesidad que no nace precisamente por la mezcla genética de los papás, sino que el cosmos mismo, el planeta, el espíritu de la Pachamama, por así entendámoslo más claramente, ha injertado un componente especial en estos pequeños para que vengan de ayuda en términos colectivos a todos aquellos que nacimos como cualquier hijo de vecino común y silvestre, con más gusto por ciertas cosas, con vocaciones, algunos con más, con menos, pero ellos vienen como con una misión y se notan, son diferentes. Oye, eso te quiero preguntar, ¿cómo lo podemos traducir, simplificarlo y ponerle ejemplos en lo cotidiano? Por ejemplo, cuando uno ve a un niño quizás que está como, oye, está en la luna y está como muy en otra, ¿o es que uno ve y escucha a un niño que es muy creativo, que inventa cosas, historias? ¿Cómo podemos notar que este niño es un niño índigo? Y hablemos de cosas cotidianas, porque en realidad es para poder identificar quizás a estos niños y poder entenderlos, porque más que nada es poder ser empáticos con ellos. Ok, porque fíjate que muchas personas, como decía al comienzo, sienten, creen y están, pero férreamente seguras de que su hijo son niños índigos y le han dado una educación relativamente acorde. Hay gente que a veces esto no lo comprende del todo bien y piensan que ser niño índigo es ser espiritual, y espiritual lo confunden con meramente esotérico, vale decir, llenarle la cabeza solo con temas de extraterrestres, fantasmas, como temas que a nosotros nos gustan y nos fascinan, cuando sin embargo su misión tiene que ver con algo más cotidiano. Si bien estamos hablando de niños que tienen una vinculación con los reinos sutiles del más allá, con capacidades psíquicas evidentes, ¿cierto? Hay personas que entrenan, que estudian, como por ejemplo, como hemos hecho acá, de invocar arcángeles, de ver el aura de otra persona, sí, de sanar a través de las manos. Bueno, ellos vienen con estas capacidades instaladas. Es como que el software, como nosotros no lo tenemos que desarrollar, ellos ya lo tienen, vienen de fábrica con todas esas capacidades. Salfate, con respecto a eso mismo, yo una vez hablaba con una persona que hacía todo este trabajo de la glándula pineal, por ejemplo. Perfecto. Y hablaba justamente eso, que todos venimos como con esta memoria abierta, con esta capacidad de meditación innata, por ejemplo, que estamos reencarnados, si se cree en la reencarnación, y que venimos a esta vida con una misión, pero en la medida que se va cerrando, nosotros perdemos esa capacidad. Claro, y se va sería como estos niños índigo no se les cierra, y por eso siguen con estas capacidades sobrenaturales, o son niños de luz, o son seres más elevados. Eso también es así. O sea, todos nacemos iguales y algunos siguen este camino de luz. Exacto. Nosotros somos un producto de nuestras capacidades infinitas, ¿cierto? Con las limitaciones de cada uno, pero que son muchos más, de no ser porque el sistema social, cultural, nos aplastó. Finalmente tenemos que reconocer que nosotros somos un cúmulo de creencias respecto a dónde nacemos. Probablemente Jaime Coloma, Camila, no serían los mismos o no serían exactamente iguales si hubiesen nacido, por ejemplo, en Israel o en la India. Tendrían otras posibilidades, otros conocimientos, otros caminos, quizás con las mismas inclinaciones sensibles y todos los demás, pero con otros gustos que han sido adquiridos y impuestos culturalmente. Entonces, digamos, ¿dónde está nuestro verdadero yo? Muy al fondo de un laberinto, de un montón de capas y cáscaras que obviamente hemos sido estructurados por nuestro plan familiar, por las estructuras sociales, por los colegios que pasamos, por las personas que nos juntamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como te bien dice, estos niños índigos, por mucho más tiempo que cualquiera de nosotros, sobrevive a esta infestación, a esta contaminación cultural que nosotros nos vamos llenando de malditas creencias que desde tan chicos que nos dicen eso es caca, eso es feo, no lo toques. En cambio, que ellos han impuesto. Exacto, ellos son mucho más inmunes a eso. Sin embargo, con el paso del tiempo podríamos claramente, digamos, un niño índigo podría llegar a echarse a perder. Por ejemplo, atención, algunos ejemplos de niños índigo que se ha hablado históricamente, las personas que estudian esto dicen que los han podido identificar, ¿cierto? Por ejemplo, uno de ellos es Wolfgang Amadeus Mozart, ¿cierto? Mira. A los 5 años, no solamente capaz de manejar de manera impresionantemente diestra varios instrumentos, sino que incluso este pequeñito era capaz de escuchar una única vez una sinfonía completa y luego era capaz de reproducirla de principio a fin, ¿cierto? Pero ojo, estamos hablando de una persona también que es un rebelde, o sea, en términos psicológicos, es una persona problemática, indomable, con capacidad
capacidades realmente que asombran, pero que al mismo tiempo termina siendo o va al choque de como el sistema cultural que lo va rodeando. Otro ejemplo también se hablaba del artista grande, entre los grandes del siglo XX, como es Pablo Picasso. Alguien que de alguna manera abrió un nuevo camino en términos del género pictórico, cuando él comienza a pintar algo que es muy difícil de entender para los que no están de alguna manera vinculados, familiarizados con el arte abstracto, que tiene que ver con, él pinta el tiempo, esta desfiguración de alguna manera, ¿cierto? Cualquiera que ha visto alguna pintura de él, como el Guernica, por ejemplo, ¿cierto? Donde tú vas viendo el paso del tiempo, esta traslapación de ojos que se van ensartando uno encima de otro, es casi como esculpir el tiempo, como diría Tarkovsky. También Kim Jong-un, que no confundir con Kim Jong-un. Menos mal. Exactamente. Maestro, eso no puede ser índigo. Para nada, que es un niño prodigio. Cristal, uno nunca sabe. Con Sí. apenas 3 años, fíjate, fue invitado a participar en clases de física avanzada, participar también en la NASA y que tiene unos premios Guinness pero en realidad un récord de un coeficiente intelectual tan alto que alcanza hasta los 210. Para que usted entienda, una persona que es... te pasaste así, ultra inteligente, así como, wow, como yo nunca he visto a alguien tan brillante. Ajá. Eso es como 120, 130. Ya. Él tiene 210. O sea, es una ¡Qué cosa, loco! claro, prácticamente extraterrestre.